de 1873 al año 1875 más o menos, y finalmente una tercera época de 1791 a 1891 a 1893. La universidad compró las dos últimas colecciones, es decir, de 1873 a 1875 y la de 1891 a 1893. Bueno, entonces resultaba siendo un material valioso para aquellos jóvenes que estudiaban en general Derecho, sobre todo el curso de Historia del Derecho peruano que estaba a mi cargo. Tenía entonces como un infatigable colaborador a Martín Baigorria, que había hecho hacía un poco una tesis espléndida sobre derecho de propiedad entre los incas, y tenía pues una gran afición historiográfica. Y entonces, mientras preparaba uno de los volúmenes de Historia del Derecho Civil, ¿no? Concretamente el tomo 5 referido a los derechos en general, los derechos de transición en el siglo XX, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, y bueno, y me ocupaba de ver los derechos de la mujer, apareció este caso dentro de la Gaceta Judicial de 1875, 1891 me parece. Y entonces era sin duda un hallazgo importante. ¿Por qué? Porque en realidad otras biografías, por ejemplo, me refiero al trabajo de Luis Miguel Glave, un historiador que ha hecho una serie de trabajos muy valiosos sobre el Cusco, hizo una biografía, Dama de Sociedad, sobre Trinidad María Enríquez. Años atrás, un historiador arequipeño, especialista en Tupac Amaru, afincado en Cusco, Jorge Cornejo Buroncle, también preparó una biografía de Trinidad María Enríquez. El caso es que ninguno de estos autores se refería al caso judicial en sí mismo. La necesidad de que desde una perspectiva histórica se conozcan no solamente los documentos legislativos, sino también los documentos judiciales, por la gran información que pueden reunir. Al fin y al cabo, el derecho es un aspecto más de la trama social, ¿no? Bueno, entonces este hallazgo juzgo que resultaba importante, ¿no? Y ahí estaba este drama personal de Trinidad María Enríquez, que batalló prácticamente a lo largo de la mitad de su vida con el propósito de obtener el título de abogada, infructuosamente. Ya antes en el Cusco me había llamado la atención, a raíz de una invitación del Colegio de Abogados de esa ciudad, encontrar un retrato de Trinidad María Enríquez que decía, cuya leyenda decía, la primera abogada, ¿cierto?, de América. Lo que pasa es de que ese título fue declarado póstumamente, ¿cierto?, porque en realidad en vida no se aceptó su pedido, fue un reclamo por un lado judicial, por otro lado administrativo, por otro lado parlamentario. Es decir, fue una lucha en verdad inobligable, pero que desgraciadamente, por lo menos en vida, tuvo un resultado, digamos, negativo, ¿no? Es cierto que Trinidad María Enríquez lo que va a hacer es abrir un camino valioso para las mujeres de las generaciones futuras. Seguramente muchas mujeres que hoy día son abogadas, o muchas jóvenes que estudian Derecho en nuestros días, no conocían a esta singular mujer, pero es una de las personas que abrió camino en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y yo diría en el reconocimiento en general de las personas todas. Ahora bien, es una persona de clase media, tiene también en ese sentido una posición singular, porque tiene acceso a la educación. Sus padres, de clase media, están interesados de dotar a Trinidad María Enríquez y a sus hijas de una buena educación. Y esa es una constante que se observa en ella, ¿no es cierto? Estudia en el Colegio de Educandas, ella misma funda un colegio, está preocupada también en los estudios de jóvenes que se dedican a la labor artesanal, los acoge en su casa, se dedica a la formación de estas personas. Es decir, vemos nosotros el interés que tiene ella por la ilustración,
de las clases menesterosas, ¿no? Pero ella misma está preocupada en dotarse de una educación superior. Y entonces lo que hace, como es algo exótico que una mujer sea recibida entonces en una universidad, inicia un trámite administrativo. Para eso se debe de expedir incluso una resolución suprema que se emite el 3 de octubre del año 1874. A través de esa resolución suprema, ¿no es cierto?, sobre la base de la Constitución de 1860, del artículo 14 que establecía que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, se le acepta en la Universidad del Cusco. Bueno, podría decirse que se trata de una victoria parcial, pero una victoria desde el punto de vista jurídico, pero seguramente pensaron de que se trataba únicamente de una suerte de distracción, que no tenía el propósito de ejercer la abogacía, ¿cierto? De que como cualquier joven que podría estar estudiando, pero que su propósito no era patrocinar causas de terceros, ¿no es cierto? Solamente estudiar, y que después seguramente perdería cualquier intención de obtener el título. Es interesante la argumentación que se hace en este decreto supremo, en esta resolución suprema que se le admite, por la cual se le admite como estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Cusco. Hay un análisis del artículo 10 del Código Civil que dice, del Código Civil de 1852, que estipulaba: bajo la palabra hombre se comprende a la mujer y las disposiciones de la ley abrazan a ambos sexos, siempre que ella no distinga expresamente. Esta norma resulta siendo importante, ¿por qué? Porque no se hacía ninguna excepción, ninguna diferencia entre hombres y mujeres a efectos de que sigan la educación superior. Bueno, nada es color de rosas en la vida universitaria de Trinidad María Enríquez, porque como ella había estudiado en el Colegio Educandas, pero también había estudiado en un colegio particular, por lo visto en un colegio, seguramente con un profesor particular, se ve la necesidad, de acuerdo a un decreto supremo, que es del 13 de noviembre de 1861, a dar examen con jurados. Entonces, esos exámenes se toman, ¿no es cierto? Lo que se busca es que tengan valor académico sus estudios. Es uno de los primeros obstáculos que pasa espléndidamente, de manera exitosa, el 20 de abril de 1875. ¿No? Jorge Cornejo Curoncle, este historiador arequipeño afincado en Cusco, tiene las piezas de esos exámenes, ¿no? Luego, los problemas van a empezar cuando Trinidad María Enríquez ya quiere ser abogada, ¿no? Lo puntualizaba Martín Baigorria hace un momento. También nuestras colegas, las presentadoras, Eva Manarelli, la doctora Sacieta. ¿Por qué? Porque ya no se trata solo de una distracción. De lo que se trata es ahora de patrocinar procesos judiciales y de ingresar del ámbito doméstico, del ámbito privado, a un ejercicio público del poder. Esto es el ejercicio de una profesión, de la profesión legal. Entonces ahí le ponen una serie de obstáculos, ¿no es cierto? Ella, en principio, se basa en las normas de la época. Por ejemplo, ya existía el reglamento de tribunales. Hacia esa época había un reglamento de tribunales del tiempo de Ramón Castilla. Pero este reglamento de tribunales no establecía ninguna distinción entre hombres y mujeres. Por otro lado estaba el Código Civil, que en realidad no se ocupaba del tema y más bien de ahí podía deducirse de que estaban, por lo menos en líneas generales, en un pie de igualdad, ¿no?, respecto del acceso a la profesión. El Código de Enjuiciamientos Civiles tampoco decía nada sobre el particular. Lo que van a encontrar es una disposición en las 7 partidas. Las 7 partidas, la gran pregunta, ¿estaban vigentes en el Perú en ese momento? Bueno, en realidad podríamos decir que las 7 partidas habían sido reemplazadas por el Código Civil,
¿no es cierto?, de 1852, por el reglamento de tribunales, por el Código de Enjuiciamientos Civiles, no creo que no había razones para considerar que las 7 partidas de Alfonso X el Sabio estuvieran vigentes en el Perú. Las 7 partidas eran del año 1245, es decir, de mediados del siglo XIII. Es cierto que en España no tuvieron vigencia inmediata por una razón, porque allí se trataba, dada el fraccionamiento territorial español, los llamados derechos forales, recién va a adquirir importancia hacia los años, hacia el siglo XV, siglo XVI aproximadamente. En América, ¿no es cierto?, una vez producida la conquista, ¿no es cierto?, las 7 partidas iban a tener una vigencia mayor. ¿Qué es lo que decían las 7 partidas en la partida tercera, título 6, ley tercera? Establece lo siguiente: ninguna mujer, aunque sabedora, no puede ser abogada en juicio por otro. Y esto por 2 razones. La primera, porque no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón, estando públicamente envuelta con los hombres, para razonar por otro. La segunda, porque antiguamente lo prohibieron los sabios por una mujer que decía en Calpurnia que era sabedora, pero tan desvergonzada y enojaba de tal manera a los jueces con sus voces que no podían con ella. Otro sí, dice, viendo que cuando las mujeres pierden la vergüenza, es fuerte cosa oírlas y contender con ellas. Y tomando escarmiento del mal que sufrieron de las voces de Calpurnia, prohibieron que ninguna mujer pudiera razonar por otra. Bueno, entonces, en realidad están citando la historia de una abogada romana llamada Calpurnia, que en el calor del debate, ¿no es cierto?, digamos en menos, no encontró mejor argumento que levantarse la falda. Eso es lo que se decían los romanos respecto, y prohibieron los romanos el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto?, a Calpurnia. Bueno, hay mucho de eso. Era la casa, era el hogar. Bueno, yo diríamos de que el triunfo de Trinidad María Enríquez fue un triunfo póstumo, pero triunfo al fin y al cabo.